Vamos a examinar ahora un cuadro titulado Paisaje junto a Yuanshan de Guo Xuehu. Esta obra consagró a Guo, que entonces apenas tenía 20 años de edad, como un importante artista taiwanés. ¿Qué podemos ver en esta obra? Guo ha representado varios puntos de referencia clave alrededor de Yuanshan, incluyendo las colinas y el puente Meiji, que entonces era un importante punto de paso. Cuando miramos hacia Yuanshan desde el monte Jiantan a lo largo del río Qilong, podemos contemplar a lo lejos el monte Datun. El cielo está decorado con nubes rosadas. Teniendo en cuenta los numerosos borradores y bocetos de colores que hizo para preparar este cuadro, podemos observar que Guo Xuehu ha representado muchas repeticiones de la zona de colinas en torno a Yuanshan. Queda claro que meditó sobre la imagen final de las nubes durante bastante tiempo antes de decidirse por las nubes rosadas en forma de tiras. Vemos 5 pequeñas gacetas en el borde izquierdo del marco. Los bocetos de Guo muestran que experimentó con varios números de gacetas entre 3 y 8. Esto muestra que Guo sopesó durante largo tiempo la composición y los elementos en el marco. La yuxtaposición de personas sobre el paisaje original hace que el cuadro sea más completo. Guo escogió pintar a una campesina vestida con ropas de estilo japonés trabajando en el campo. Sus bocetos muestran que de hecho pintó a 2 campesinas. Eligió simplificar el elemento humano para el cuadro final y terminó pintando a una sola mujer mirando a los vegetales que ha cultivado. Esta figura añade gran vitalidad a toda la pintura. Además de la actividad humana, Guo representó diferentes tipos de vegetación con un alto grado de detalle. Pareciera como si estuviese estudiando el espectro completo de plantas y entonces las pintó con detalles claramente discernibles, como las palmas de la fuente china, maíces, girasoles, bambú y cinamomos. Guo ha pintado la naturaleza con elegancia y formalismo. Combinó diferentes sombras de verde y caqui para dar a su pintura un tono uniforme que sin embargo no resulta monótono. Esto demuestra la habilidad de Guo, que entonces solo tenía 20 años de edad, para proyectar las imágenes de su cabeza con sus movimientos de pincel. Una pintura de esta elegancia requiere una gran técnica. De lo contrario, todo sería verde, una mancha sin sentido vital ni movimiento en el fondo. Esto es lo que resulta tan seductor en la obra de este joven de 20 años. La atención de Guo por el detalle de todos los elementos en el lienzo fue estudiada posteriormente por muchos expertos y emulada por no pocos pintores. Algunos incluso le han puesto su nombre a este estilo, llamándola Escuela de Xuehu. Incluso el maestro de Guo, Cai Xuexi, y algunos de los jóvenes pintores de Taipei, como Cai Yong, comenzaron a adoptar el estilo de Guo y buscaron representar en sus pinturas un sentido del ritmo y la forma de los paisajes naturales de Taiwán. En su cuadro de 1931, Tras la lluvia, las características de la escuela de Xuehu
son más evidentes que en ninguna otra de sus obras. Antes hemos mencionado que otro pintor, Cai Yong, también pintó el sendero de montaña de Zhishanyan, y podemos utilizarlo para realizar una comparación. La versión de Guo Xuehu del sendero de montaña Zhishanyan y su representación de Yuanshan presenta ambas gran significado cultural e histórica. Guo pintó mucha vegetación tras la lluvia, incluso añadió una hermosa vegetación producto de su imaginación. Guo pasó mucho tiempo en las bibliotecas leyendo libros sobre plantas, lo que explicaría los muchos detalles precisos de las mismas en su obra. Por ejemplo, los cinamomos en Paisaje junto a Yuanshan no han florecido. Por otra parte, los cinamomos en Tras la lluvia están pintados de manera que sus flores púrpuras estén ya crecidas. La ruta desde Yuanshan hasta el sendero de la montaña de Zhishanyan es una de las rutas más importantes del norte de Taiwán. Juzgando por la escasez de plantas en la pintura de Yuanshan y lo contrario en Tras la lluvia, queda claro que Guo desarrolló una capacidad única para representar diferencias entre paisajes. También podemos observar algunos de los motivos que se repiten. Por ejemplo, la campesina en la pintura de Yuanshan se convierte en un granjero en Tras la lluvia. Pinta el puente Meiji moderno cerca de Yuanshan, pero pinta otro tradicional en el de Zhishanyan. La diferencia de representación de un elemento similar crea así un contraste interesante. Podemos encontrar muchos más detalles en las pinturas de Guo, ya que no solo bosquejaba la escena tal cual era, sino que introducía intencionadamente ciertos elementos paisajísticos para crear una sensación de conexión y contraste. Algunas de estas conexiones no son visibles inmediatamente, como en las puertas del templo Huiji o en sus muros, pabellones, lámparas antiguas, e incluso en sus cientos de escalones. Todos estos detalles están representados de forma exquisita y colocados por Guo en un lienzo de menos de 2 metros de ancho. Así es como Guo Xuehu representa el paisaje que ve en un lienzo con su toque personal. Esta es la razón de que sus pinturas sean tan cautivadoras.